Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas, como cada semana, para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos directamente acerca de un tema muy controvertido. No, naturalmente, que como sucede siempre, no vamos a agotar el tema, pero espero que seamos capaces de dejar algunas ideas de fondo claras. Y eso ya sería muy importante. El tema será la Biblia y la ciencia. Esta es una discusión que tiene ya siglos de antigüedad. Pero naturalmente, antes de empezar a hablar, pues hay siempre un proceso previo que todos conocéis. Y empezamos por el principio, presentarte a nuestros tertulianos, aunque seguramente sus nombres ya te van sonando. De todas formas, ayer estaba en Madrid y alguien de Barcelona me preguntaba, oye, ¿quiénes son tus tertulianos? Fulano, tal. Bueno, ya hice una... No, creo que no lo mencioné a todos, pero casi todos sí. Ah, no me imaginaba. Ah, muy bien, muy bien. Yo es que te escucho por Onda Paz. Bueno, pues presentamos a nuestros tertulianos de nuevo. Tenemos a la cabeza a Camilo, sencillamente por derecho de antigüedad. Y además siempre se distingue con intervenciones peculiares y eso le da color. Señor Camilo, bienvenido. Bien hallado, buenas noches. A ver si se ve la nómina también esa antigüedad, ¿eh? Bueno, se estudiará. Que me ha de que ir al sindicato ya. Tenemos también con nosotros a nuestra profe, a Flor, que está en plena actividad de profe, pero aquí pues digamos que algo nos servirán bastante sus conocimientos, que tiene un saquito de ellos. Así que Flor, bienvenida. Hola, muy buenas noches, un placer estar de nuevo. Tenemos también con nosotros a Moncho Lagos. Moncho, además de enfermero con larguísima e importante experiencia, sobre todo después de pasar la pandemia, que ha sido una escuela para mucha gente, pero para los sanitarios ha sido una escuela brutal. Pero además de eso, él se ocupa de otras cosas que también son de mucha responsabilidad. Y eso le capacita más para opinar acerca de temas como el que hoy vamos a tratar, porque también forma adolescentes y conduce a un grupo de hombres en unas actividades que gustan mucho, y estamos pensando en actividades de excursiones, de cierto tipo de aventuras, descubrir los rincones de nuestra tierra y otras cosas más. O sea, en fin, que se aburre un montón, Moncho, se aburre un montón. Bienvenido, Moncho.
Aquí estamos, muy buenas. Tenemos Gracias. también con nosotros a Carlos Rodríguez. Y bueno, ya hemos mencionado más de una vez, pero de vez en cuando es bueno recordarlo porque se nos escucha allí. Carlos Rodríguez es un catalán pescado a golpe de corazón que se ha venido a Vigo. Pues sí. Y entonces, bueno, pues estamos encantados de tenerlo y además esperamos que esté donde esté porque le quedan caminos por recorrer, como a todos nosotros, que podamos contar con él gracias a esta fórmula de tertulia. Bienvenido, Carlos. Pues sí, un saludo muy cordial a todos y en especial a este amigo de Onda Paz. No sabía yo que nos seguían por esa emisora y en Cataluña, en Barcelona. Pues saludos cordiales para ellos también. Pues también tenemos con nosotros a Lourdes, y Lourdes es una veterana de la radio. Así que, por lo tanto, pues está como, por mucha experiencia que tengamos los demás, está muy suelta porque tiene muchas horas de vuelo. De vuelo por el aire, eso sí, y sin paracaídas. Bienvenida, Lourdes. Hola, un saludo para todos. Bueno, y ya sabéis que en el cuarto de atrás siempre tenemos las pizcas de adobo musical, que es nuestro aperitivo. Bueno, hoy serán 3 piezas muy breves, una ahora mismo, otra a la mitad del programa para hacer un descansito y otra al final. Así que comenzamos con el aperitivo. En ese aperitivo hoy tenemos especialmente a un intérprete. Bueno, y ese intérprete interpreta obras de alguien muy conocido. El intérprete será Glenn Gould, ya lo hemos tenido alguna vez, un famoso pianista canadiense que vivió entre el año 1932 y 1982, 50 años, y es reconocido como un intérprete excepcional para teclado, especialmente piano, de la obra de Johann Sebastian Bach. También se dedicó a la escritura y además era un apasionado de la radio, algo muy interesante para nosotros. De la obra de Bach dejó un patrimonio impresionante de grabaciones. Bueno, pues vamos ya con la primera pizca de adobo musical, que será una interpretación de Glenn Gould de el segundo movimiento Courant de la suite francesa número 2 de Johann Sebastian Bach. Dura poco más de un minuto, así que poner atención porque el minuto se pasa rapidísimo y la calidad de Glenn Gould merece la pena escucharla con atención. Escuchamos. Bien, pues después de saborear esta pizca de adobo musical que hoy le da un toque especial a nuestro cuarto de atrás, pues vamos ya con el tema para nuestra tertulia en esta ocasión. Por cierto, hay bastantes que consideran que Glenn Gould fue el mejor pianista del siglo XX. Y desde luego entre los mejorcísimos, si vale ese neologismo, pues seguro que sí. Bueno, pues nuestro tema de hoy es Biblia y ciencia. Y seguro que muchas veces hemos escuchado, o quizá lo hemos dicho en una discusión, la Biblia no es un libro de ciencia. Creo que lo hemos dicho aquí en este programa en un cierto momento,
que el fundador, el que dio impulso a la ciencia moderna, yo no sé si todos saben, la mayoría de los científicos que dieron el gran empujón a la ciencia moderna eran todos cristianos sinceros y la mayor parte protestantes. En este caso, el que se llama el fundador de la ciencia moderna fue Galileo Galilei, era católico, pero un fiel católico, es decir, un conocedor de la Biblia, que dijo que Dios escribió 2 libros. Escribió la creación, es decir, la naturaleza, todo lo que existe, y la Biblia. En la Biblia Dios se revela y revela sus proyectos, sus planes y cómo somos nosotros, y en la naturaleza Dios revela su sabiduría y su poder. Así que él era del grupo de esos científicos muy importantes, como puede ser también Newton, considerado el científico más importante de la historia, como Leibniz, como Kepler, como Copérnico, todos cristianos que se acercaban a la naturaleza con ese espíritu. Vamos a ver qué ha hecho Dios. Pero, en todo caso, sí que habrás escuchado muchas veces, la Biblia no es un libro de ciencia, así que no me vengas con la Biblia. Bueno, yo creo que hay que hacer una aclaración, y esta aclaración es fundamental. La Biblia no es un libro de ciencia, de acuerdo. Ni es un libro de historia, ni es un libro de química, pero, ojito al parche, la Biblia es la palabra de Dios. Y si por medio de la Biblia sabemos y creemos las cosas más grandiosas, tenemos que asumir que lo que la Biblia diga acerca de cuestiones científicas es la verdad. Digan lo que digan los científicos. Pero, evidentemente, de ninguna manera la Biblia agota las declaraciones científicas. Pero las declaraciones científicas que las hay, que aparecen en la Biblia, son indiscutibles. Bueno, y sentado ese punto de partida, pues vamos a conversar entre nosotros. Hemos tenido, en este caso, una pequeña ayuda, como texto, un libro en PDF que me pasaron el otro día. Uno de los tertulianos que está aquí presente me pasó un libro en PDF de un autor que escribe sobre este tema. Así que vamos entonces a empezar. Vamos a empezar. Así que, Carlos, que a ti te tengo en el sitio ideal. La mesa, ya sabéis cómo es una mesa redonda donde estamos en el cuarto de atrás. Pues tú estás en un sitio ideal. Así que, bueno, ¿tú qué dirías así para arrancar? Bueno, pues arrancar como sea de arrancar, por el principio. ¿Y qué dice el principio? Génesis 1:1, ¿verdad? Ahí es el primer sitio donde debemos de acudir. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, esta declaración bíblica asume una cantidad de poder científico increíble, ¿no? Tenía aquí anotado que desde el siglo XIX los científicos aceptan las 5 nociones científicas definitivas que proclamó Herbert Spencer, que fue un gran intelectual del siglo pasado, uno de los más grandes intelectuales del siglo pasado. Era evolucionista, naturalista, filósofo, etcétera, ¿no? Y bueno, él daba a entender que todo lo que puede ser conocido u observado por la ciencia pertenece a una de las siguientes categorías, decía él, 5. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Y mira tú por dónde la Biblia en el primer verso ya presenta y de forma además ordenada, en perfecto orden, el origen de todas estas 5 categorías de Spencer. En el principio, que nos indica el comienzo del tiempo, Dios, la fuerza creadora, creó, es decir, la acción divina, los cielos, todo lo que se refiere al espacio, y la tierra, todo lo que se refiere a la materia. Por lo tanto, que acudir a la Biblia, ya desde el primer verso de la Biblia, nos informa adecuadamente sobre
cualquier aspecto científico que hoy día pues esté en vigor, ¿no? Porque sabemos que la ciencia también evoluciona, cambia, hoy dice una cosa, mañana otra, pero nunca va ningún descubrimiento científico, hallazgo científico a contradecir nada de lo que encontramos en la Biblia. Flor, ¿tú qué dirías a esto como si esto fuese tu aula y tú dieses ahora una brevísima introducción? Bueno, yo principalmente diría que la Biblia no fue hecha para ser un libro de texto donde saquemos teorías científicas, ni donde saquemos historia, ni filosofía. La Biblia fue realizada con un fin. Eso no quita con que hechos significativos que la Biblia expone son hechos que a lo largo del tiempo han sido probados, y en esos hechos podemos encontrar hechos históricos muy relevantes, hechos científicos muy relevantes también. Carlos hacía una mención de unos hechos importantes y podríamos, de hecho, el libro que nos pasaste en PDF es muy interesante, tiene muchos datos. También la gente opina muchas veces que los científicos no creen en la Biblia, cuando realmente hay muchísimos científicos que son creyentes y creen en la Biblia. Y hay, lo importante es que la Biblia es un libro único, un libro que tiene conocimiento, que enseña cómo vivir, que explica muchas cosas, que muchos de los hechos científicos de los que nombra, que no los pone como científicos con ese nombre, pero que se sabe que son de ciencia, se fueron descubriendo después a lo largo de los siglos muchas cosas, por ejemplo, la higiene, las operaciones o otro tipo de cosas, podríamos nombrar muchas, la verdad, porque es una fuente inagotable de conocimiento de mucho tipo. Pero principalmente, si yo tengo que hablar de Biblia, tengo que hablar de lo importante de la Biblia, del mensaje de la Biblia, que es con el propósito con el que se escribió. Lourdes, ¿tú qué dirías? Pues yo diría que aunque la Biblia no es un libro científico, es un libro en el que si los científicos pudieran estudiarlo, seguramente que aprenderían muchas cosas antes de lo que las han aprendido. Y de hecho tenemos hechos que se confirman, ¿no? Hay diferentes, como decía Flor ahora, por ejemplo, pues descubrimientos que cuando los hicieron los científicos, si vamos a la palabra, ya estaba dicho en ellas. Fíjate que hasta me llama la atención, ¿no? Porque hasta en la Biblia habla acerca del envejecimiento de la tierra. O sea, que es que todo está dicho y escrito allí. Así que aunque no es un libro de ciencia, es un libro de sabiduría. Por lo tanto, tenerlo en cuenta es muy importante. Y después, si vamos al libro de Job, me sorprendió también enormemente poder estudiar estos días y ver un poco por encima el libro de Job y ver cómo hay tanta revelación en este libro. Camilo, ¿tú cómo enfocarías el arranque? Porque de esto vamos a hablar un poco más, claro. Bueno, el arranque, Carlos decía que al principio mencionaba Génesis, ¿no? Dios crea los cielos y la tierra, y evidentemente, de momento la ciencia no ha podido demostrar lo contrario. Sí hay teorías de evolución, teorías que no dejan de ser teorías, o mejor dicho, yo creo que son hipótesis. Pero la Biblia dice tajantemente que o como dice Lourdes también ahora, se está refiriendo Lourdes al capítulo 51 de Isaías, el verso 6, creo, ¿no? Donde dice que la tierra se envejecerá como un vestido, ¿no? Estamos hablando de la segunda ley de la termodinámica. Eso es algo que los científicos han descubierto hace muy poco tiempo, relativamente, ¿no? Pero en la historia de la humanidad, hablar del siglo XIX, pues es hablar de antes de ayer, ¿no? Y eso la Biblia lo viene diciendo mucho antes, y la primera ley de la termodinámica también en Génesis está ahí patente, ¿no? La energía ya no se va a crear más, la energía está ahí, ha sido creado, y eso no lo puede contradecir la ciencia hoy en día, ¿no? Y eso es lo bonito de la Biblia.
que evidentemente no es un libro de ciencia, pero evidentemente nadie ha podido contradecir lo que está en la palabra de Dios. Moncho, tú que tratas mucho, muy de cerca especialmente con adolescentes o con también personas que están enseñando a adolescentes o a niños, ¿tú qué añadirías a lo que ya se ha estado manejando aquí? Hombre, yo en la línea de lo que estabais diciendo y tal como tú arrancaste, ¿no? En las palabras de Galileo, Dios se revela de dos maneras fundamentalmente al ser humano, ¿no? En la creación, dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De manera que, como resaltaba tanto Carlos como Camilo, cuando uno se acerca a la creación, ve detrás de ella la mano del Creador, el poder del Señor y su sabiduría para crear, ¿no? Pero principalmente la gran fuente de revelación de Dios de una manera personal es su propia palabra. Y el mismo Salmo dice que la ley del Señor es perfecta, convierte al alma, el testimonio del Señor es fiel. Es decir, ese Dios que se revela de una manera general en la creación, de una manera particular se revela en su palabra, en su revelación, la palabra de Dios. Y no hay contradicción entre estas dos revelaciones, ¿no? Lo que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia del ser humano es lo que relata el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? 1. Habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le reconocieron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y eso ha ocurrido mucho a lo largo de la historia, ¿no? Filósofos y personas que, envaneciéndose y creyéndose ser superiores a Dios, razonaron apartando a Dios de lo que es Dios, el gran creador que revela su sabiduría, su poder, su gloria, su majestad por medio de las cosas hechas. De manera que una actitud muy sabia fue la que han tenido muchos científicos que reconocieron este hecho indispensable y a través de la ciencia investigaron acerca del creador que está detrás de la creación. Sí, en realidad, vamos, resumiendo un poco todo lo que se ha planteado hasta aquí, es muy interesante constatar, porque esto no hay más que escuchar artículos de divulgación serios, porque algunos son tendenciosos, pero los hay muy serios, o gente muy seria en su digamos, reconocimiento. No se sabe cómo empezó el universo. Hay, efectivamente, como decía Camilo, hay hipótesis, hay teorías, pero no se sabe cómo empezó el universo. No se sabe por qué empezó el universo. Se sabe que no había ni espacio, ni materia, ni energía, no había nada, ni tiempo. Y todo eso no se sabe cómo empezó, pero se sabe que está ahí. Bueno, pues eso es de mucho peso. Pero después, siguiendo el curso de la historia, hay algo que, bueno, además eso aparece en Génesis 1 también, pero que se da sobre la tierra. Vida, la vida vegetal y la vida animal y la vida humana. Y nadie sabe cómo empieza la vida. Se han hecho miles de experimentos para demostrar que en determinadas circunstancias podía empezar la vida si había una alteración muy grande en la atmósfera, si había una tempestad brutal, si había una serie de compuestos químicos. Se ha probado de todo y nunca se ha podido demostrar que la vida empezó así. Así que, por lo tanto, llegamos al final a estrellarnos contra el eliminar a Dios del círculo, eliminar a Dios del reconocimiento de que Él está ahí detrás, y esto hoy en día es muy acentuado, pero nos quedamos sin nada, nos quedamos sin explicación, una explicación sólida que valga la pena. Así que, bueno, yo me reafirmo en lo que decíamos al principio, que habéis estado en esa misma línea. La Biblia no es un libro de ciencia, pero es la palabra de Dios y por lo tanto la verdad. Recordemos que los que creemos en la Biblia y creemos en el Dios de la Biblia, revelado en Jesucristo, pues creemos en cosas muchísimo más grandiosas que la creación de este universo, muchísimo más. Así que, a ver, aquí estamos hablando de la fiabilidad de la palabra de Dios. Bueno, pero ya que hemos tenido ese libro delante, yo, por cierto, tengo delante algo que un día tratábamos de ello,
creo que aparece en el libro también, pero yo lo vi en otro sitio, que es la llamada la apuesta de Pascal. Pascal fue un matemático francés muy importante y, entre otras cosas, él dijo algo. ¿Qué puede perder a alguien que decida ser cristiano? Y dice Pascal, si al morir no existiese Dios, dice él, y su fe hubiera sido en vano, no perdió nada porque no había nada, pero habrá vivido confiado en eso. Si existe Dios, un cielo y un infierno, entonces habrá ganado el cielo, y sus amigos que no quisieron plantearse eso habrán ganado el infierno. Así que la cosa es importante. Bueno, querido, vamos a continuar, porque en el libro hay algunas cosas mencionadas, cosas que sí dice la Biblia y que son muy interesantes y que la mayoría cuando las lee ni se entera o no se fija o no se detiene ahí. Y sin embargo, pues son cosas que son muy interesantes. Y dicen, vaya, y eso lo decía la Biblia hace 3000 años, pero ¿qué pasa con la Biblia? Carlos, ¿nos recuerdas una? Porque así, aunque otro recuerde otra, no hay que repetirse. Hay muchas, es verdad. Una que me llama la atención, no ahora, ya de siempre o desde hace años, ¿no? Por ejemplo, las palabras de Pablo en el Areópago, en Atenas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y verso 26, cuando allí dice que de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pues ese aspecto, sobre todo el primero, ¿no? El de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, que precisamente nos confirma, ¿no? O sea, lo que incluso los estudios recientes que se mencionan en este libro, unos estudios realizados en 1995 sobre los cromosomas Y, de 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo, y arrojaron datos estadísticos, dice, de que descendemos de un solo hombre. Bueno, ¿y qué es lo que dice la Biblia? Que venimos todos de Adán. O sea que la ciencia confirma lo que ya la Biblia con anterioridad nos había dicho y enseñado, como también decía Lourdes al principio, ¿verdad? Los científicos se ahorrarían mucho trabajo si mirasen un poquito más la Biblia, si la ojearan un poquito más o la estudiaran, que sería lo bueno. Flor, ¿tú recuerdas algo así? Una cosa. Bueno, yo estaba pensando que, por ejemplo, hay muchas cosas, porque la verdad que este libro, siendo así tan pequeño, trae muchos datos y es muy interesante, ¿no? Pero hay una cosa que es que me hizo un poco de gracia, que es el tema de que realmente durante muchos siglos se pensaba que la Tierra era plana. De hecho, cuando Cristóbal Colón quiso navegar, ¿no? Pues aparte de las cartas que se hacían marítimas, las ponían planas, porque se pensaba que el mundo tenía un límite, ¿no? Entonces, cuando Cristóbal quiso navegar, realmente fue porque pensaba que no era exactamente así, aunque no hablaba de la circularidad de la Tierra. Pero, sin embargo, en un texto de Isaías, exactamente el versículo 22 del capítulo 40, nos dice, él está sentado sobre el círculo de la Tierra. Con lo cual, ahí ya, aparte, señala el libro que la palabra hebrea que se utiliza allí significa circunferencia. Circunferencia, órbita, dependiendo del contexto, con lo cual ya nos habla allí de que la Tierra era redonda, un dato que es obviamente científico y que pues tuvieron que pasar muchísimos años hasta que se comprobó que realmente, específicamente, la Tierra es redonda. Y todavía quedan por ahí algunos terraplanistas, que quede claro. Bueno, tenemos que hacer un descansito, pero seguiremos con esto porque tenéis vuestro trabajo hecho, pero tenemos que hacer un alto porque estamos en el Ecuador. Entonces vamos a ofrecer una segunda pizca de adobo musical
y es, ya sabes, otra interpretación del pianista Glenn Gould, de este canadiense excéntrico que se presentaba a los conciertos con un abrigo, una bufanda, no importa que hiciera calor, él iba así, y llevaba una silla vieja de madera con las patas cortadas, con respaldo, y casi no cabía en el asiento, pero si no era con esa silla, él no tocaba. Y quedaba bajito, quedaba casi con la cara a la altura del teclado, del piano. Pero lo que es un hecho es que este hombre tocaba de una manera que llevara la silla que quisiera. La gente quedaba impresionada por la calidad de su interpretación. Incluso alguna vez se permitió el lujo de corregir a un director, naturalmente antes del momento de la interpretación, pero el director era un famoso director internacional. Después lo contó a la audiencia. Pues escuchemos el tercer movimiento minuet de la suite francesa número 3 de Bach, interpretada por Glenn Gould. Vamos a escucharla. Bueno, después de escuchar a este pianista excepcional, la verdad es que yo tengo algunas grabaciones de él en vídeo y es un espectáculo verlo, pero después yo no estoy cualificado para percibir que está muy por encima de la inmensa mayoría de los pianistas. Yo no estoy cualificado para eso, pero verlo es un espectáculo. Y vamos, concentrado al máximo por descontado, pero era aquel hombre raro, en aquella silla pequeñita, pero hay que ver lo que hacía el hombre y se dedicó, llegó un momento en que dejó de dar conciertos y se dedicó solamente a grabar. Bueno, vamos con nuestro tema. Yo preguntaba que, dado que hemos tenido un texto delante, que siempre es interesante, pues preguntaba qué cosa de ese texto, una sola cosa, os ha llamado la atención de forma particular. Me estabais recordando ahora que solamente 2 de vosotros habíais entrado en este diálogo, así que ya que mencioné a Lourdes, pues Lourdes te ha tocado. ¿Tú qué cosa te llamó la atención de forma particular? Pues la Biblia y la medicina. La Biblia y la medicina, donde habla de las enfermedades microscópicas, me habla también de la correlación entre la mente y el cuerpo, habla también de la Biblia y las bacterias, y me gusta como además lo representa. Dios dispuso para Israel la prohibición de que pudiera comer carne que estuviera dañada por las bacterias miles de años antes de que la ciencia lo descubriera. Y como eso, por supuesto, el consumo de las grasas, por ejemplo.
O sea, que nos muestra cómo hasta en esas pequeñas cosas el Señor ha hilado muy fino. Las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, si hubiesen sido puestas en la práctica, si el hombre no hubiera cerrado su corazón al Señor y hubiese meditado en la palabra de Dios y hubiese escudriñado, quizás se habrían salvado incluso muchas vidas, porque habrían descubierto muchas cosas, muchas pautas que el Señor había dado para la convivencia. Y en este caso me llamaba también la atención, ¿no?, el hecho del consumo de las grasas. Las grasas aumentan el colesterol y este es un riesgo importante para la enfermedad cardíaca coronaria, lo que conduce al infarto. Hay estudios de la Universidad de Pensilvania que dicen que el cáncer de próstata puede ser provocado por una gran ingesta, ¿no?, de grasas, un mayor consumo de grasas saturadas. Y el Señor advertía precisamente sobre ello en Levítico, ¿no? Habló Dios a Moisés y dijo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni cordero, ni cabra comeréis. Entonces, realmente me sorprendió muchísimo escudriñar esta parte, ¿no?, en la que, entre otras muchas cosas, porque la verdad es que ha sido un trabajo muy exhausto, pero ha sido maravilloso descubrir todo lo que descubrí en este pequeño libro. Bueno, por casi alusiones, Moncho, te toca. Por casi alusiones, porque tú no eres médico, pero le andas cerquita. Pues yo obviamente por alusiones me acerqué también a ese tema de la Biblia y la medicina, porque fue lo primero que me llamó la atención por cuestión profesional, ¿no? Y realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que Lourdes destacaba, ¿no? Las prescripciones que el Señor daba en la ley de manera tan meticulosa como medidas higiénicas y preventivas para evitar las enfermedades. Tened en cuenta que era un pueblo que estaba transitando por el desierto en peregrinaje y desde luego se le dan unas leyes muy exactas y muy descriptivas de los cuidados que debían tener en el aspecto sanitario. Aspectos tan básicos que hemos descubierto ahora en tiempos de pandemia, como es el lavado repetido de manos, estaba recogido en la ley levítica de manera muy frecuente, ¿no? Tanto los sacerdotes como cualquiera que entrara en contacto con otras personas. Todo el tema del aislamiento para evitar contagios, en el caso de la lepra, por ejemplo, está muy bien recogido en la ley mosaica, ¿no? Y eso es algo que la medicina descubrió muchos años más tarde como algo esencial y fundamental para evitar la propagación de enfermedades, ¿no? Y luego otra cosa que ya Lourdes no tocó, aunque lo mencionó, la correlación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Las llamadas enfermedades psicosomáticas, como aspectos de la mente afectan a nuestro cuerpo. Y eso menciona el autor del libro varios proverbios, por ejemplo, donde se recoge de manera muy clara esa correlación, ¿no? Dos destacados son: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, ¿no? Todo el control de la lengua, el autocontrol de nuestros enfados, de nuestra ira, son medicina para el alma. Y luego dice también el Proverbios 17, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El gozo, la alegría, el ir por la vida con confianza y no la tristeza que produce sequedad de huesos, ¿no? Realmente hay remedios y hay recomendaciones de cómo cuidar nuestra alma y nuestro espíritu para que nuestro cuerpo no se vea afectado. Camilo, ¿tú en qué te paraste de una manera especial? Una cosa. Bueno, siempre me asombró un poquito pues, este hombre, este gran científico, Matthew Maury, ¿no?, que descubrió, digamos, las bases de la oceanografía moderna, ¿no? Y me llama la atención porque este es un hombre que leyendo, le gustaba la palabra de Dios, la Biblia, y leyendo la Biblia en el Salmo 8 y el verso 8, al final de ese versículo, cuando el Señor habla ahí de y por los senderos del mar, le llamó mucho la atención y él se dijo a sí mismo, si la Biblia dice que hay senderos por el mar, yo tengo que descubrirlos. Y ahí fue pues investigando e indagando, pues encontró que sí, que había grandes senderos por el mar, como yo que sé, en la corriente del Golfo que calienta nuestras costas gallegas y llega hasta Noruega y hasta Islandia, cambiando todo el clima de la Tierra, además de las corrientes marinas diversas, ¿no?,
Y todo salió por el hecho de que ese hombre creyó a la Biblia. Y aunque evidentemente no tenía la Biblia por un libro de ciencia, pero sabía que si era una palabra inspirada por Dios, tenía que decir la verdad cuando afirmaba algo, ¿no? Y me parece precioso ese hecho, ¿no? Es un hombre que la Biblia le lleva a descubrir en la ciencia lo que Dios afirma en ella, ¿no? Sí, de verdad que es muy, pero muy interesante, pero muy interesante. A mí también me llamó la atención, pero hay algo así más que todo el mundo lo sabe, aunque hay personas que todavía no lo saben, y que sin embargo, ahora mismo recordar que eso es un hecho que está en la Biblia, pues es una cosa que choca muchísimo. Es el peso del aire, el peso del aire. O sea, a mí hay algo que en esto que dicen, bueno, vamos a ver, ¿la Biblia también habla sobre esto? Sí, pues la Biblia también habla del peso del aire, que es algo que dices tú, bueno, y a mí, ¿qué me cuentas? El peso del aire. Bueno, pero es algo que hasta antes de ayer la ciencia no sabía. Claro, es una Que cosa... el aire se puede pesar. Exacto, es una cosa que dices, bueno, a ver, y la Biblia lo decía, y la Biblia hace muchos años que lo decía, por ejemplo, en eso que tú mencionabas ahora, de los senderos del mar, estuve mirando, porque también me llamó la atención, y estuve mirando varias traducciones, varias versiones, y todas dicen algo muy semejante. O sea, ninguna elude eso de referirse a una ruta, que es de lo que se trata, a una ruta que va por ahí. Bueno, es de verdad que es impresionante. Y seguimos diciendo, por si acaso alguien está escuchando, se ha incorporado más tarde, estamos hablando de la ciencia y la Biblia, o la Biblia y la ciencia. Y hemos dicho repetidamente, la Biblia no es un libro de ciencia, es decir, no pretende enseñar ciencia sistemáticamente. Pero hay una cosa importante. La Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios y por definición es la verdad. Entonces, si es la verdad, lo que diga que se refiera a cuestiones científicas, pues es cierto, sin más, es cierto y punto, se acabó. Hay algunas cosas más que yo creo que merece la pena mencionarlas porque son cosas que son conocidas, pero que no todo el mundo sabía que en la Biblia ya estaban recogidas. Así que merece la pena que hagamos otra ronda porque hay unas cuantas cosas más que son puramente científicas. Entonces, repetimos la ronda, nos queda ya poquito tiempo, pero sí aún da tiempo para hacer una ronda. Y en vez de hacer una ronda, pues tomando unos pinchos, pues hacemos una ronda tomando textos. Así que, Carlos, adelante. Pues te estaba escuchando atentamente, Daniel, y una de las más importantes para mí es la inmensa variedad de especies que encontramos en este mundo y cómo choca frontalmente, ¿verdad?, con el libro de Charles Darwin y su teoría, ¿no? O sea, de la evolución de las especies, precisamente, ¿eh? Y cómo encontramos que la Biblia en esto es radical. Dios creó las distintas especies en Génesis 1:24. Allí encontramos el pasaje bíblico que dice Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, ¿verdad? Y efectivamente hay una barrera genética en este sentido que no permite a una especie determinada cambiar y transformarse en otra totalmente distinta, que es lo que se conoce como evolución o más bien macroevolución, ¿verdad? Que pueda pasar, pues eso, del mono al hombre, por ejemplo, ¿no? Por no ir más lejos y usar pues la conocida cantinela, ¿no?, de los evolucionistas, que somos un mono desarrollado o un mono desnudo, como decía Desmond Morris. Bueno,
Entonces, para mí este es un punto fundamental que se debería de estudiar en las escuelas, los niños, entender que no le vendan gato por liebre en este sentido y cimentarse en lo que es evidente, y sino que presenten una sola prueba. Charles Darwin decía precisamente que si se encontraba una prueba de que no pudiera suceder, ¿no? Esto de pasar de una especie a otra por medio de muchos procesos pequeñitos, etcétera, su teoría se vendría abajo. Su teoría hoy por hoy se ha venido abajo. Vale, pues seguimos entonces con la ronda, porque en realidad merece la pena. Entonces, Flor, ¿tú qué has estudiado biología? Bueno, pues un hecho biológico que sale muy claro en la Biblia y que es importantísimo para a entender que la Biblia también nos muestra que si está escrita por Dios a través de escritores y nos muestra estas cosas, tendrá que ver porque Él fue quien nos creó. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo que habla de la sangre, ¿no? En Levítico dice, porque la vida de la carne en la sangre está, en Levítico 17:11. Y realmente, si nos damos cuenta, la sangre es la que mantiene el cuerpo. Un cuerpo que pierde la sangre pierde todo, pierde todo. La sangre mantiene la temperatura corporal, elimina los materiales de desecho, lleva los alimentos a través de todo nuestro cuerpo, a cada elemento. Está en cada rincón de nuestro organismo. O sea que fijaros cuál es la relevancia de que encontremos textos bíblicos en la Biblia que nos hablen de la importancia de la sangre, ¿vale? Entonces, realmente, volvemos a comentar, la Biblia no está hecha para ser un libro que sea tratado como un texto científico, pero sí realmente muestra muchos hechos científicos que se han demostrado a lo largo de muchos siglos, que se ha tardado muchos siglos en verlo y que el Dios creador ya nos dejó unos buenos indicios en su texto. Además, hay una cosa curiosa en ese texto que tú mencionas, la vida del cuerpo está en la sangre. Es muy curioso porque la vida del cuerpo, pero no la vida del alma, no la vida espiritual. Es que somos seres espirituales y nuestra vida no es solo la vida física. Esto es muy importante, es una cosa, yo no me había parado en eso, la verdad, de esa manera nunca. Ahora al escucharte a ti, digo, oye, pues mira qué interesante que puntualiza del cuerpo, pero es que deja de lado la vida que no depende de la sangre, sino de Dios directamente. Lourdes, otro descubrimiento. Bueno, a mí me gustaría volver a la ley de las probabilidades, porque me encantó esto que dice que la probabilidad de que las formas superiores de vida pudieran surgir de la evolución se compara con la posibilidad de que un tornado que arrase un depósito de chatarra pueda ensamblar un Boeing 747 a partir de la chatarra y que está acumulada en ese depósito. Efectivamente. Y después me encanta una frase que dice que la vida solo puede surgir de una inteligencia con propósito. Y Dios lo creó todo con un propósito. Por eso, en ese propósito, que es el libro de la sabiduría, que es la palabra de Dios, hay un propósito en todo y por eso Él estableció todas las normas y todas las cosas, el diseño completo. En Génesis se explica el origen. Casi todas las formas de la vida compleja tienen el género masculino y femenino. El macho necesita a la hembra para reproducirse y viceversa. Uno no puede continuar la vida sin el otro. La Biblia dice, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Así lo dice en Mateo 19:4. Si la evolución fuera cierta, ¿qué fue primero según la teoría? Si el macho existió antes
cómo se reprodujeron los machos de cada especie sin las hembras, cómo existió hombre y mujer espontáneamente. Sin embargo, tienen sistemas reproductivos complejos y complementarios, por lo tanto, se necesitan mutuamente. Muy bien. Ahora sí que se nos va acabando el tiempo, pero aún queda un poquito. Camilo. Bueno, quizás estáis haciendo énfasis en lo más importante, creo yo, que es la creación de Dios, que Dios asevera que el hombre y las criaturas han sido formadas por Dios, ¿no? Y la ciencia moderna, y la muy moderna, es la que está demostrando eso y es la que está poniendo patidifusos a los científicos y quieren seguir defendiendo la evolución porque no le queda más remedio si no quieren encontrarse con Dios y si no quieren ser despedidos de sus cátedras, ¿no? Pero los códigos genéticos son como programas informáticos donde ahí está todo, toda criatura está ahí bien diseñada y bien armada y eso está ahí, ¿no? Y hablaba antes Carlos del cromosoma Y y también por la mitocondria también se llega a la edad mitocondrial, como dicen los científicos. O sea, demuestran que Adán y Eva salen de un ser primario, ¿no? No de muchos, sino de uno solo. Eso lo demuestra la ciencia hoy en día y no se puede contradecir. Y eso es la gran verdad que está ahí en la Biblia. Incluso da el número de generaciones hasta nuestros días. Se puede ir retrocediendo generación a generación, porque los códigos, que este código es mucho más perfecto que un código informático, este no tiene virus que puedan, digamos, está ahí, ¿no? Y otra cosa que sí el libro no menciona, pero yo creo que también a la ciencia la tiene muy, porque este gran genetista ya fallecido, que fue el que llegó a esta conclusión estudiando los genomas de todo el mundo, también dice que la lengua tiene también un solo origen, ¿no? Que a través del espacio y del tiempo pues ha ido deformándose poco a poco, pero en cambio él hizo un trabajo maravilloso con un lingüista diciendo todas las palabras importantes en el lenguaje humano, sean, yo que sé, inuit allá en el Polo Norte, como yo que sé, en Botswana, como sea en América del Sur, en cualquier lugar, siempre tiene un mismo origen, ¿no? Y eso está dándole razón a Babel, por ejemplo. Eso, para mí esos son hechos que la ciencia demuestra y no se pueden rebatir. Y están ahí en la Biblia en el principio. Mucho. A mí un capítulo que me gustó mucho fue el tema de la Biblia y la arqueología, porque es muy interesante los datos que da en cuanto a las excavaciones y los descubrimientos que se dieron en los lugares geográficos donde se desarrolla la historia de la Biblia, cómo confirma como real esta historia, ¿no? De excavaciones en la zona de Ur de los Caldeos, o en el Imperio de los Hititas, o en la propia Jerusalén, el encuentro de tumbas, Cesarea Marítima. Yo que en el mes de noviembre estuve recorriendo las tierras de Jerusalén y de Palestina, me traía mucho al recuerdo los descubrimientos que hay en el subsuelo de esa gran ciudad que confirman que por ahí estuvo pues Jesús y la historia que se desarrolla del Evangelio pues está recogida en un espacio geográfico concreto. Y luego también dedica bastante tiempo a hablar de la fiabilidad de los manuscritos. Hay un capítulo dedicado a los rollos del Mar Muerto, ¿no? Y cómo ahí hay un grupo de esenios en la zona de las cuevas del Qumran, en los Mar Muertos, que realmente tenían textos originales de todo el libro de Isaías y de otros textos del Antiguo Testamento que confirman que estamos manejando un texto bíblico fiable en cuanto a sus manuscritos, mucho más fiable que los escritos de Julio César o de otros historiadores de la época, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención, bueno, aparte de otras cosas, es que todo no lo podemos decir todo, ¿no? Pero me llamó la atención algo que ya se ha mencionado más de una vez a lo largo de la historia, pero que es algo que se conoce en detalle no hace mucho tiempo. El ciclo hidrológico, el ciclo del agua, Eclesiastés 1:7. Y dice, todos los ríos van a dar al mar, pero el mar no se llena. Es decir, no desborda. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Así traduce una versión. Es decir, que es el ciclo del agua. El agua cae en la lluvia y cae a la tierra y esa agua se va recogiendo y va al mar. Y el mar
la devuelve en forma de evaporación, va a las nubes y las nubes las sueltan otra vez y hay un ciclo, el ciclo del agua, que es algo que tardó en descubrirse en detalle y sin embargo ahí está retratado en la Biblia, nada menos. Entonces hay que ver, y eso no, es que volvemos a lo mismo, no es un libro de ciencia, pero cuando menciona verdades científicas es que son verdades. Y yo creo que a veces, lo hemos mencionado en esta tertulia en más de una ocasión, a veces estamos como diciendo, mira que si descubren algo que... Pues no hay temor de que descubran nada que. La Biblia es la palabra de Dios y es verdad absoluta. Y se acabó. Y no le demos más vueltas al asunto que se marea. Bueno, vamos prácticamente a terminar porque el tiempo anda solo. Yo no sé si tenéis algo muy breve, alguno que se le ha quedado así ahí enganchado y quiere soltarlo, pero muy breve. Aunque quizá ya se han mencionado, ¿no? Sí. Pero que todo lo que enseña la Biblia, nada va contra la razón, nada va contra la razón. Ahora, si tú no quieres creer, eso es otro asunto, ¿no? Pero nada va contra la razón. Pues existe, Dios dice que ha creado el mundo y que, bueno, pues sí, pues ahí está el mundo. Si no lo ha creado él, ¿de dónde? A ver, que tu razón explique de dónde ha venido, ¿no? O sea, todo es razonable. El que no quiera aceptarlo es porque no quiere, ¿no? O sea, que no quiera creer en la Biblia es porque no quiere creer, ¿no? Bueno, Dani, sí, muy breve. no sé, mira, me encantaría, porque me gustó muchísimo la frase de Thomas Jefferson que dice: siempre he dicho y diré que la lectura cuidadosa y diligente del libro sagrado produce mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Muy bueno, sí señor. Bueno, pues queridos, ya sabéis lo que pasa, el reloj es cruel y dice hay que terminar. Pero muchas gracias por vuestras aportaciones y por el cuidado que habéis tenido en echar un vistazo atento a este libro que es breve, pero muy interesante y además escrito en un lenguaje directo y sencillo sin meterse en profundidades, pero declarando cosas importantes que hace bien recordarles. Y mi gratitud a Camilo, que es el culpable de que el libro esté circulando entre nosotros. O sea, él fue el descubridor y lo lanzó. Bueno, en segundo lugar, antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás hasta la semana que viene, si Dios quiere, pues te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical. Y decir algo, este pianista fue tan importante que en la nave Voyager 1, que ya salió del sistema solar porque despegó en 1977 y sigue hundiéndose en el universo profundo en búsqueda de vida extraterrestre, lleva, entre otras muestras representativas de la actividad humana, una grabación del preludio y fuga número 1 del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, volumen 2, interpretada por Glenn Gould. Vamos a escuchar ahora de Glenn Gould el quinto movimiento giga de la suite francesa número 5 de Bach, interpretada por Glenn Gould. Así que vamos a escucharla y con esto se cierra el tiempo de nuestro programa.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.